La fortaleza de cristal, una historia de venganza, supervivencia y la elección del perdón. El anillo de diamantes golpeó el mármol como una bala, rompiendo más que el silencio. Destrozó el último vestigio de fe de Carla. Su prometido, el magnate Alejandro de la Hoz, la miró con ojos fríos, tallados en desprecio. Eres una prostituta. Nunca te amé. Un año después de esa noche, en la que Carla fue arrojada a la tormenta, embarazada de sus hijas gemelas prematuras, el destino reveló una ironía brutal. Alejandro, el CEO que lo tuvo todo, estaba muriendo de leucemia. Su única esperanza de vida en todo el registro nacional eran dos nombres: Aitana de la Hoz y Nerea de la Hoz, las hijas que él había repudiado. 5 años de acero habían convertido a Carla en una directora de hospital intocable. Ahora, él esperaba, roto a las puertas de su mansión. Este no era un reencuentro, era la factura de una deuda que la vida cobraba con sangre. Y el hombre que creyó comprar el control estaba a punto de suplicar piedad a la mujer que había destrozado. El anillo de diamantes golpeó el suelo de mármol con un sonido que destrozó más que el silencio. Destruyó el último fragmento de la creencia de Carla Pérez de que el amor podría salvarla. Observó cómo la banda de platino rebotaba 1, 2 veces, para luego posarse cerca de los zapatos de cuero italiano de Alejandro de la Hoz, las piedras atrapando la luz de la lámpara como lágrimas congeladas a mitad de la caída. Su mano aún le hormigueaba por donde él se lo había arrancado del dedo, el movimiento tan violento que pensó que podría haberle roto algo. Quizás lo había hecho. Quizás todo dentro de ella se estaba rompiendo simultáneamente. Huesos, corazón y esperanza, fracturándose en sinfonía. «Eres una prostituta», dijo Alejandro, cada palabra deliberada como una puñalada. «Nunca te amé». A Carla se le detuvo la respiración. Las paredes del ático parecían apretarse. El oxígeno se desvanecía del aire que había contenido sus risas hacía solo unas horas. Intentó hablar, pero su garganta se había cerrado alrededor de palabras que de repente no significaban nada. Detrás de Alejandro, su madre, Constanza de la Hoz, se alzaba como un centinela del juicio, su expresión cincelada con satisfacción y triunfo. La mujer mayor sostenía una carpeta de manila gruesa con papeles que aparentemente contenían toda la destrucción fabricada de Carla. «Alejandro, por favor, escúchame». La voz de Carla emergió rota, desconocida. «Lo que sea que ella te haya dicho, lo que sea que creas saber». «¿Creer saber?» La risa de Alejandro era ácida. «Tengo extractos bancarios que muestran depósitos en tu cuenta de 17 hombres diferentes. Tengo informes policiales que detallan quejas presentadas contra ti por solicitación. Tengo fotografías tuyas entrando en hoteles con clientes. Tengo testimonios de 3 personas distintas que te pagaron por servicios». Las palabras se estrellaron contra ella como golpes físicos. Carla apretó ambas manos contra su vientre, protectora, desesperada. Llevaba a sus hijas, gemelas creciendo dentro de su cuerpo. Y este hombre que había amado con cada partícula de sí misma, le estaba hablando como si fuera contaminación. «Nada de eso es real», susurró. «Alejandro, trabajaba doble turno en el hospital. Soy enfermera quirúrgica. Sabes dónde estoy en todo momento. ¿Cómo podría posiblemente...?» «No». Su mano se alzó, deteniéndola a mitad de frase. «No insultes mi inteligencia con más mentiras. Mi madre gastó considerables recursos investigándote después de que te negaste a firmar el acuerdo prenupcial. Descubrió exactamente lo que eres.
Carla se giró hacia Constanza, viendo el odio brillando en los ojos de la mujer mayor como gemas. Esta mujer le había sonreído durante las cenas de los domingos, había elogiado sus platos caseros, la había besado en la mejilla en las fiestas. Todo actuación, todo veneno envuelto en cortesía. ¿Por qué?, preguntó Carla directamente. ¿Por qué harías esto? La sonrisa de Constanza fue quirúrgica. Tu madre destruyó mi reputación hace años cuando expuso mis asuntos personales a la junta del club de campo. Me costó mi posición, mi estatus, mi dignidad. ¿Creíste que lo olvidaría? ¿Creíste que no habría consecuencias para que su hija se atreviera a infiltrarse en mi familia? Las revelaciones impactaron como un rayo. Carla apenas recordaba la participación de su madre, una mención pasajera de enfrentarse a mujeres poderosas que abusaban del personal inferior. Su madre había sido ama de llaves, valiente y con principios. Ahora hacía 5 años que estaba en su tumba. No podía defenderse. No podía defender a su hija. Y Constanza había esperado, paciente como el cáncer, el momento perfecto para cobrar su pago. Construiste una identidad falsa completa para mí, dijo Carla, el horror extendiéndose por su comprensión. Contrataste a gente para mentir, creaste documentos, manufacturaste pruebas, todo para castigarme por algo que hizo mi madre. Tu madre no era nada, replicó Constanza, con voz suave como el veneno. Y tú eres menos que nada. Alejandro merece algo mejor que una chica intrigante que lo atrapó con un embarazo. No atrapé a nadie. La voz de Carla se alzó, quebrándose. Alejandro, por favor, mírame. De verdad, mírame. Sabes quién soy. Sabes mi corazón. Hemos estado juntos en todo. Yo nunca... ¡Basta! La orden de Alejandro fue hielo. No quiero oír tu voz nunca más. Me da asco. Todo en ti me da asco. La forma en que fingiste amarme. La forma en que actuaste tan inocente, tan genuina. Eres talentosa. Te lo concedo. Casi me engañas por completo. Carla sacó las fotos de la ecografía de su bolso con manos temblorosas. Las imágenes que había recibido esa misma mañana. 2 perfiles perfectos. 2 corazones latiendo visibles en blanco y negro granulado. Las sostuvo hacia Alejandro como ofrendas. Tus hijas, dijo, las lágrimas finalmente derramándose. Nuestras hijas. Son reales. Están creciendo. El técnico dijo que tienen tu barbilla. Míralas, Alejandro. Por favor, solo mira. Él miró las fotos con desprecio. Esos bebés probablemente ni siquiera son míos. Dada tu profesión, podrían ser de cualquiera. Quiero una prueba de paternidad en el momento en que nazcan. Y cuando demuestre que no son mis hijos, quiero que seas procesada por intento de fraude. La crueldad fue quirúrgica, precisa, diseñada para eviscerar. Carla sintió que algo fundamental moría dentro de su pecho. Algo que había creído en la bondad y el amor y la posibilidad de felicidad. Miró a este hombre con el que había planeado casarse, este hombre cuyos hijos llevaba, y no vio nada familiar. Se había convertido en un extraño con la cara de Alejandro. «Tienes 1 hora», anunció Constanza, mirando su reloj incrustado de diamantes. «Coge lo que puedas llevar y vete. El ático es propiedad de Alejandro. No tienes ninguna reclamación legal aquí. Si no te has ido en 60 minutos, haré que seguridad te saque físicamente». «¿Alejandro?» Carla intentó una vez más, su voz apenas audible. «Te amo. Solo te he amado a ti. Lo que sea que creas ahora mismo, por favor, solo espera. Dame tiempo para probar la verdad. No tires todo lo que construimos juntos». Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ellos no vio nada más que asco.
Nunca te amé. Cada momento que pasamos juntos fue yo tolerando tu presencia porque pensé que eras algo que no eres. Eres basura disfrazada de dama. Eres exactamente lo que mi madre dijo que eres. Sal de mi casa. Carla se quedó paralizada, su mundo terminando poco a poco. Miró el ático que habían decorado juntos, la cocina donde habían preparado desayunos de fin de semana, el sofá donde habían visto películas con su cabeza en su hombro. Todo se sentía como evidencia arqueológica de una vida que en realidad nunca existió. Caminó hacia el dormitorio con piernas que apenas funcionaban y agarró su bolsa de trabajo. No podía concentrarse lo suficiente como para empacar correctamente. Sacó una muda de ropa, su cartera, su teléfono. Nada más parecía importar. Las fotos de compromiso en la cómoda se burlaban de ella. La carpeta de planificación de bodas que habían llenado de sueños se burlaba de ella. El futuro que habían dibujado en conversaciones susurradas se burlaba de ella más que nada. Cuando regresó a la sala de estar, Constanza y Alejandro estaban juntos como verdugos, observando a una mujer condenada a acercarse al cadalso. Carla pasó junto a ellos sin hablar. Pasó el anillo, todavía brillando en el mármol. Pasó el hombre que acababa de asesinar su alma con palabras. Afuera, el cielo se abrió. La lluvia caía a cántaros, empapando inmediatamente su delgada chaqueta. Se quedó en la acera, desplazada, destruida, sin llevar nada más que un bolso y bebés que nadie quería. Un trueno resonó en lo alto. Un relámpago iluminó la ciudad en destellos crudos. Comenzó a caminar sin dirección, sin propósito. Su mente en blanco, excepto por el pensamiento recurrente de que necesitaba sobrevivir hasta la mañana. Necesitaba encontrar refugio. Necesitaba proteger las vidas que crecían dentro de ella. El dolor comenzó a 3 manzanas del ático. Al principio pensó que era el dolor manifestándose físicamente, el desamor volviéndose literal. Luego sintió el calor extendiéndose por sus piernas. Sintió las contracciones apoderándose de su abdomen como puños. Sintió que su cuerpo la traicionaba de la peor manera. «No», susurró, luego más fuerte. «No, no, no». Se desplomó contra un escaparate, sus rodillas cediendo. La lluvia se mezcló con las lágrimas y con el líquido amniótico que se acumulaba bajo ella. Demasiado pronto. Meses demasiado pronto. Los bebés no estaban listas. Ella no estaba lista. Nada estaba listo. «Ayuda». Trató de gritar, pero la palabra emergió débil, perdida en los sonidos de la tormenta. Una anciana apareció de la nada, su rostro arrugado flotando de repente sobre el de Carla. Sus manos sorprendentemente fuertes mientras sostenían los hombros de Carla. «Aguanta, cariño», dijo la mujer. «Voy a llamar para pedir ayuda ahora mismo. Aguanta». Todo se volvió borroso después de eso. Luces de ambulancia, pasillos de hospital, máquinas pitando, médicos gritando términos médicos, dolor más allá de todo lo que Carla imaginó posible. Y luego, horas después en recuperación, silencio roto solo por su propia respiración. Una enfermera se acercó, su expresión gentil. «Tus hijas están vivas. Son luchadoras. Ambas en la UCI neonatal, críticas pero estables. Tendrán que quedarse durante semanas, quizás meses, pero están aquí, están respirando». Carla cerró los ojos. Las lágrimas se deslizaron de lado hacia su cabello. Aitana y Nerea, decidió en ese momento. Nombres fuertes, nombres de luchadoras.
nombres para niñas que sobrevivirían a todo lo que este mundo les arrojara. La anciana que la había salvado apareció en el umbral. Su nombre era Berta Morales, y la visitó todos los días durante esos meses siguientes, mientras las gemelas luchaban por crecer lo suficiente como para dejar el hospital. Nunca hizo preguntas sobre de dónde venía Carla, o por qué había estado sola en una tormenta eléctrica. Simplemente se quedó. Carla se reconstruyó átomo a átomo en ese hospital. Juró que sus hijas nunca conocerían la debilidad, nunca conocerían el tipo de vulnerabilidad que permite a los hombres destruir a las mujeres con mentiras. Juró volverse intocable. El imperio de las cenizas. Pasaron los años entre la determinación, el agotamiento y el triunfo. Luego, una tarde, Alejandro de la Hoz recibió resultados de su equipo médico, buscando un donante de médula ósea para salvar su vida de la leucemia que asolaba su cuerpo. Solo 2 nombres aparecieron en toda la base de datos nacional como donantes compatibles: Aitana Pérez y Nerea Pérez, ambas de 5 años. El piso garaje de Berta Morales olía a lavanda y libros viejos, una combinación que se convirtió en sinónimo de supervivencia para Carla durante esos primeros meses imposibles. El espacio era estrecho, apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una cuna donada. Pero representaba algo más valioso que los metros cuadrados. Representaba a una mujer que miró la catástrofe de una extraña y eligió la compasión sobre la conveniencia. Aitana fue dada de alta primero del hospital, pesando apenas lo suficiente para calificar. Su diminuto pecho subiendo y bajando con una determinación que parecía demasiado feroz para algo tan frágil. Nerea le siguió 3 semanas después, más fuerte, pero más tranquila. Sus ojos oscuros, ya vigilantes. Carla la sostuvo a ambas contra su pecho y sintió que se encendía algo que trascendía el instinto maternal. Sintió furia, el tipo de furia que no explota hacia afuera, sino que se vuelve hacia adentro, forjándose en acero. Trabajó en turnos nocturnos en el Hospital General de la Merced, la misma institución donde dio a luz a las gemelas prematuramente. Su supervisora le había mantenido el puesto, un acto de gracia que Carla nunca olvidó. Caminaba por los pasillos del hospital mientras la ciudad dormía, revisando constantes vitales y cambiando vendajes con manos que nunca temblaban a pesar de operar con solo 3 horas de sueño. Berta se quedaba con las niñas, esta extraña que se había convertido en familia por pura persistencia de la bondad. Durante los descansos para el almuerzo, Carla estudiaba. Devoró libros de texto sobre administración hospitalaria, memorizó políticas de atención médica, absorbió todo sobre la maquinaria que mantenía el funcionamiento de las instituciones médicas. Las otras enfermeras pensaron que aspiraba a un ascenso a jefa de enfermeras. No tenían ni idea de cuán grandes eran sus ambiciones. Notó ineficiencias en todas partes. La forma en que se pedían los suministros creaba desperdicio. El sistema de programación perdía dinero. El departamento de facturación funcionaba como si estuviera diseñado para perder ingresos en lugar de capturarlos. Carla comenzó a documentar todo en cuadernos que guardaba en su taquilla, llenando páginas con observaciones y soluciones. Su gran avance se produjo durante un turno particularmente brutal, cuando todo el sistema de registros médicos electrónicos colapsó. Se desató el caos. Los médicos no podían acceder a los historiales de los pacientes. Las enfermeras se apresuraron con gráficos de papel que no se habían actualizado. Carla pasó 16 horas seguidas coordinando manualmente el flujo de información.
creando un sistema temporal, utilizando pizarras blancas y carpetas codificadas por colores, que mantuvo el departamento de emergencias en funcionamiento mientras trabajaban para restaurar los servidores. El administrador del hospital, Teodoro Lanza, se enteró de la enfermera que había evitado la catástrofe sin ayuda de nadie. La llamó a su oficina esperando darle las gracias, y en cambio, le entregaron una propuesta de 40 páginas que detallaba cómo prevenir tales fallos y reestructurar la gestión de la información. La leyó durante la noche. A la mañana siguiente, le ofreció un puesto en la administración del hospital. Carla se negó. Contraofertó con una propuesta diferente. Quería revisar todo su sistema de facturación primero, demostrar su valía con resultados medibles y luego discutir el ascenso. Teodoro, un hombre que respetaba la audacia, accedió. En 6 meses, Carla había aumentado la recuperación de ingresos del hospital en un 18% al identificar errores de facturación y problemas de reclamaciones de seguros que se habían pasado por alto durante años. En un año, había sido ascendida 2 veces. En 2 años, estaba gestionando las operaciones de 3 hospitales del Grupo Médico Lanza. En 3 años, era directora de operaciones, supervisando toda su red. La mujer que había sido arrojada como basura ahora tomaba decisiones que afectaban a miles de pacientes y cientos de profesionales médicos. Llevaba trajes de diseño que costaban más que su antiguo alquiler mensual. Conducía un coche que ronroneaba en lugar de traquetear. Vivía en una mansión victoriana que había comprado con su propio dinero. Cada euro ganado a través de horas brutales y un enfoque implacable. Aitana y Nerea prosperaron en la escuela privada, rodeadas de niños cuyos padres nunca habían conocido la desesperación. Tomaron lecciones de piano y clases de arte. Hablaban con un vocabulario que superaba sus años. Eran educadas, brillantes y completamente inconscientes de que habían nacido en una crisis. Pero algo faltaba en sus vidas, una calidez particular que debería haber existido entre madre e hijas. Carla proporcionaba todo lo material, asistía a cada función escolar, aseguraba su salud, educación y seguridad. Sin embargo, cuando Aitana buscaba abrazos, el abrazo de Carla se sentía rígido. Cuando Nerea hacía preguntas sobre los sentimientos, Carla se desviaba hacia los hechos. Había construido un imperio, pero vivía en él detrás de un cristal. Berta se dio cuenta, por supuesto. La anciana se había mudado a una cabaña en la propiedad de Carla, un acuerdo que las beneficiaba a ambas. Vio a Carla interactuar con las gemelas como un general que gestionaba tropas en lugar de una madre que amaba a sus hijos. «Tienes miedo», dijo Berta una tarde después de que las niñas se habían ido a la cama. Carla estaba revisando informes del hospital en su mesa del comedor, apenas levantando la vista. «No tengo miedo de nada. Estás aterrorizada de que si te permites sentir demasiado, te romperás. Así que no sientes nada en su lugar. Siento todo lo necesario», respondió Carla, su bolígrafo aún moviéndose sobre el papel. «Las niñas están felices, sanas y seguras. Eso es lo que importa». O loca. Se preguntan por qué su madre no se ríe. El bolígrafo se detuvo. La mandíbula de Carla se tensó, pero no dijo nada. «Ven a otras madres en la recogida de la escuela», continuó Berta suavemente. «Otras madres que sonríen, bromean y juegan. Eres magnífica, Carla. Has logrado milagros, pero estás tan ocupada siendo fuerte que has olvidado cómo ser suave». Carla finalmente levantó la vista, su expresión indescifrable. «Lo suave se destruye. Aprendí esa lección a fondo».
Regresó a sus informes, dando por terminada la conversación. Pero las palabras de Berta persistieron como humo, filtrándose en rincones de la mente de Carla, que prefería mantener sellados. El recuento y el miedo. Al otro lado de la ciudad, Alejandro de la Hoz estaba aprendiendo sus propias lecciones sobre la destrucción. La herencia de la que estaba tan orgulloso se sentía hueca ahora. Los círculos sociales que antes se sentían exclusivos, ahora se sentían sofocantes. Asistía a galas benéficas y se sentaba en juntas y tomaba decisiones sobre la producción de manufacturas. Pero todo le sabía a ceniza. Bebía whisky solo en su ático, el mismo ático donde destruyó a Carla, y se preguntaba cuándo había comenzado el vacío a consumirlo por dentro. Salía ocasionalmente con mujeres de familias apropiadas con pedigríes apropiados y se encontraba comparando a cada una con un fantasma. Ninguna tenía la risa de Carla. Ninguna tenía su forma particular de discutir sobre tramas de películas. Ninguna lo miraba como si fuera alguien en quien valiera la pena creer. Su madre seguía complacida consigo misma, satisfecha de haber eliminado la amenaza a la dignidad de su familia. No se dio cuenta de que su hijo estaba muriendo lentamente, envenenado por una culpa que no podía admitir y un arrepentimiento del que no podía escapar. Luego vino el diagnóstico: leucemia mieloide aguda, agresiva y despiadada. El oncólogo presentó las opciones de tratamiento con eficiencia clínica: quimioterapia, radiación y, en última instancia, un trasplante de médula ósea si se encontraba un donante compatible. Alejandro pasó por los tratamientos en una niebla, su cuerpo debilitándose mientras su mente se llenaba de una extraña claridad. Pensaba en Carla constantemente durante esas largas sesiones de infusión. Se preguntaba dónde estaba, si había sobrevivido, si los bebés habían nacido. Se decía a sí mismo que había tenido razón al confiar en su madre, pero la convicción se sentía endeble ahora, construida a partir del miedo en lugar de la verdad. Comenzó la búsqueda de donantes de médula ósea. Sus hermanos no eran compatibles. Su familia extensa no arrojó nada. La base de datos nacional se convirtió en su última esperanza. El coordinador le dijo que las compatibilidades eran raras. Las probabilidades no eran favorables. Pasaron las semanas. La fuerza de Alejandro disminuyó. Estaba confinado en su ático con atención de enfermería a domicilio. Demasiado débil para la oficina. Demasiado enfermo para fingir. Su madre lo visitaba a diario. Su preocupación genuina, pero de alguna manera empeorándolo todo. Traía sopa que no podía comer y revistas que no podía leer, y se sentaba a su lado, ofreciendo tópicos que raspaban su conciencia. Entonces llegó la llamada. 2 coincidencias encontradas, ambas con perfecta compatibilidad, ambas locales, ambas pertenecientes a niñas llamadas Aitana Pérez y Nerea Pérez. Alejandro se quedó mirando los nombres en el informe médico, su visión borrosa. Pérez, el apellido de Carla. Aitana y Nerea. 2 niñas, gemelas. Las edades coincidían perfectamente con cuando Carla habría dado a luz si hubiera llegado a término, aunque estas niñas figuraban como partos prematuros. Sus manos temblaron mientras cogía su teléfono. Contratando a un investigador privado esa misma hora, la verdad llegó 3 días después, en otra carpeta de Manila. Esta contenía su propia destrucción en lugar de la de ella. Todo lo que su madre le había dicho era fabricado. Cada documento forjado. Cada testimonio comprado. El investigador había localizado a la actriz pagada para hacerse pasar por Carla
en las fotografías del hotel. Había encontrado al empleado que había presentado informes policiales falsos. Había descubierto el rastro digital de los pagos de las cuentas personales de Constanza. Y había encontrado a Carla, exitosa más allá de toda medida, criando a 2 hijas sola, viviendo una vida que probaba que todo lo que Alejandro había creído sobre ella era una mentira. Se estaba muriendo, y su única esperanza de supervivencia era la misericordia de la mujer que había destruido y las niñas que nunca había conocido. La condición de la supervivencia. La sala de conferencias ocupaba el piso superior de la sede del Grupo Médico Lanza. Las paredes de cristal ofrecían una vista de la ciudad que brillaba como diamantes dispersos en la oscuridad del atardecer. Carla llegó precisamente a tiempo, flanqueada por su equipo ejecutivo, su presencia imponiendo atención inmediata sin necesidad de anunciarse. Llevaba un traje color burdeos, un color que de alguna manera sugería tanto poder como advertencia, y sus tacones clicaron contra los suelos pulidos con certeza rítmica. Alejandro ya estaba sentado al otro lado de la enorme mesa, y la visión de él creó una reacción que Carla no había anticipado. No rabia, para la que se había preparado, sino una vertiginosa sensación de desplazamiento temporal, como si el pasado se estuviera mezclando con el presente de maneras que desafiaban la física. Parecía disminuido. Su estructura llevaba menos peso del que recordaba. Su piel tenía un tinte grisáceo que sugería enfermedad en lugar de salud. Su traje colgaba ligeramente suelto de hombros que una vez habían llenado umbrales. Sus ojos se encontraron a través de la caoba y los documentos legales, y algo detonó en silencio en el espacio entre ellos. La expresión de Alejandro se desmoronó antes de que lograra reconstruirla en una neutralidad profesional. Carla no permitió que nada se mostrara en su rostro. Años de reuniones ejecutivas le habían enseñado el valor de la imperturbabilidad. Teodoro Lanza hizo las presentaciones. Inconsciente de la historia que crepitaba en su sala de conferencias como un rayo que se acercaba, habló sobre oportunidades de asociación e iniciativas de atención médica, mientras Carla y Alejandro mantenían una compostura perfecta. La reunión duró 90 minutos. Cuando Teodoro anunció que volverían a reunirse en 3 días para finalizar los detalles, el alivio inundó a Alejandro. Necesitaba tiempo para preparar lo que le diría a Carla cuando estuvieran solos. Necesitaba encontrar palabras adecuadas a la magnitud de sus errores. Pero Carla recogió sus materiales de manera eficiente y se puso de pie, con clara intención de irse sin ninguna interacción personal. Alejandro también se puso de pie, moviéndose más rápido de lo que la prudencia sugería, dado su estado debilitado. Interceptó su camino hacia el ascensor, su equipo y el de ella creando una audiencia incómoda. «Carla», dijo, su voz emergiendo más áspera de lo previsto. «¿Podríamos hablar en privado por un momento?» Ella lo miró completamente por primera vez, y sus ojos eran ojos de extraña, educados, pero vacíos de reconocimiento más allá de lo profesional. «No estoy segura de qué tendríamos que discutir más allá de los términos de la asociación, señor de la Hoz. Si tiene preocupaciones sobre la propuesta, por favor diríjalas a mi oficina a través de los canales apropiados». «Señor de la Hoz», Alejandro repitió el trato formal, golpeando como una bofetada. «Carla, por favor, 5 minutos. Eso es todo lo que pido. Mi horario está completamente comprometido esta noche», replicó ella, ya moviéndose para pasarlo. «Pero estoy segura de que podemos abordar cualquier pregunta profesional durante nuestra próxima reunión programada». Alejandro extendió la mano instintivamente.
su mano casi tocando su brazo antes de que se contuviera. La cercanía fue suficiente para que Carla se detuviera y se diera la vuelta, y por un breve instante algo parpadeó en su expresión, cuidadosamente mantenida. No suavidad, sino reconocimiento de que él existía como algo más que un contacto comercial. «Sé lo que te hice», dijo Alejandro en voz baja, consciente de su audiencia, pero lo suficientemente desesperado como para no importarle. «Ahora sé la verdad. Sé que todo fue una mentira. Por favor, solo dame la oportunidad de explicar lo que pasó. Permíteme decirte cuánto lo siento». El rostro de Carla volvió a esa neutralidad profesional, pero sus palabras llevaban bordes lo suficientemente afilados como para sacar sangre. «Señor de la Hoz, me temo que me está confundiendo con alguien de su pasado. Estoy aquí representando los intereses del Grupo Médico Lanza en una posible asociación con su organización. Nuestras vidas personales están completamente separadas de estas actuaciones. Le sugiero que mantenga esa distinción». Se fue entonces, su equipo siguiéndola, dejando a Alejandro de pie en la sala de conferencias, sintiéndose como si hubiera sido destripado. Durante las semanas siguientes, las negociaciones de la asociación continuaron. Carla mantuvo su distancia profesional con tanta consistencia que Alejandro comenzó a preguntarse si había imaginado alguna historia entre ellos. Discutía datos y contratos con la misma eficiencia neutral, estuviera él en la habitación o no. Su equipo lo trató cordialmente, sin saber que su jefa tenía alguna conexión con él más allá de los negocios. Alejandro se enteró de su vida a través de la observación y preguntas discretas dirigidas a contactos profesionales mutuos que no vieron ningún daño en hablar de la impresionante directora de operaciones. Se enteró de su ascenso a través de la administración hospitalaria. Se enteró de su reputación de brillante estrategia combinada con frialdad emocional. Se enteró de que vivía sola con sus hijas en una mansión victoriana y salía rara vez, si es que lo hacía. Se enteró de que era considerada una de las administradoras de atención médica más exitosas de la región, a pesar de su juventud. Lo que no pudo aprender fue cómo llegar a ella. Cada intento de conversación privada fue desviado. Cada comentario personal fue recibido con una redirección profesional. Ella había construido una fortaleza alrededor de sí misma, y Alejandro no tenía idea de cómo romper los muros construidos específicamente para mantener fuera a personas como él. Su enfermedad progresó durante este tiempo. Su cuerpo se debilitó a pesar de los tratamientos agresivos. Los médicos le instaron a acelerar las discusiones sobre el trasplante de médula ósea. Se le estaba acabando el tiempo. Sin embargo, Alejandro no podía decidirse a dar el siguiente paso. No podía encontrar la manera de decirle a Carla que necesitaba a sus hijas para salvarlo, cuando él había rechazado la existencia de esas mismas hijas 5 años antes. Durante la reunión final de la firma del contrato, los papeles estaban extendidos sobre la mesa de conferencias, listos para las firmas. La asociación estaba hecha, negociada con éxito, mutuamente beneficiosa. Se sirvió champán, se intercambiaron felicitaciones. Carla firmó su nombre con elegante eficiencia y comenzó a recoger sus materiales para irse. El teléfono de Alejandro vibró. El nombre de su médico apareció en la pantalla con un mensaje marcado como urgente. Se excusó al pasillo y leyó el texto que lo cambió todo. Los resultados de las pruebas genéticas habían sido ingresados en la base de datos nacional de donantes. Existían 2 coincidencias perfectas para su trasplante de médula ósea: Aitana y Nerea Pérez. El sistema los había marcado automáticamente como posibles donantes,
y enviaría cartas de contacto oficiales a su tutora. Las piernas de Alejandro se debilitaron. Se apoyó contra la pared, el teléfono temblándole en la mano. Carla recibiría esas cartas en cuestión de días. Sabría que él necesitaba a sus hijas. Finalmente comprendería por qué él había estado tan desesperado por hablar con ella. Cuando regresó a la sala de conferencias, Carla se había ido. La verdad que destruye 2 veces. Las cartas llegaron en sobres blancos idénticos, oficiales y clínicos, solicitando que la tutora legal de Aitana Pérez y Nerea Pérez se pusiera en contacto con el Programa Nacional de Donantes de Médula en relación con una posible compatibilidad para un caso de trasplante urgente. Carla las encontró en su buzón un martes por la noche, intercaladas entre folletos de supermercado y una suscripción a una revista. Se quedó en su camino de entrada sosteniéndolas, el aire otoñal agudo contra su rostro, y sintió que la realidad se ladeaba. Aitana y Nerea estaban arriba terminando la tarea. Sus voces se colaban por las ventanas abiertas, mientras discutían de buen humor sobre algo insignificante. Sonidos normales de la infancia, sonidos seguros. Carla miró los sobres y comprendió de inmediato que la normalidad estaba a punto de detonar. No los abrió de inmediato. En cambio, caminó por su casa, tocando superficies familiares, anclándose en la vida que había construido. Finalmente, en su dormitorio con la puerta cerrada con llave, abrió el primer sobre. La jerga médica llenó la página, pero ciertas frases saltaron con violencia. Necesidad urgente, coincidencia genética perfecta, procedimiento para salvar vidas. La información del paciente era confidencial, pero Carla no necesitaba un nombre para comprender. Había visto a Alejandro en esa sala de conferencias. Había notado la pérdida de peso y el color y la forma en que se movía con cuidado, como alguien cuyo cuerpo lo estaba traicionando. El segundo sobre contenía información idéntica para Nerea. Sus 2 hijas, ambas coincidencias perfectas, a ambas se les pedía que potencialmente salvaran la vida del hombre que había llamado prostituta a su madre y negado su existencia. Carla se sentó en su cama, sosteniendo estas cartas, y sintió que la risa brotaba de algún lugar oscuro y roto dentro de su pecho. El sonido que emergió fue feo, desprovisto de humor, el tipo de risa que rozaba el sollozo. El universo tenía un vicioso sentido de la poesía. Pasó esa noche investigando procedimientos de donación de médula ósea para donantes pediátricos, leyendo revistas médicas y estudios clínicos hasta que le ardieron los ojos. El procedimiento era relativamente seguro, realizado bajo anestesia general, con tiempos de recuperación, generalmente medidos en días en lugar de semanas. Los riesgos eran mínimos pero presentes. Infección, reacción a la anestesia, dolor, incomodidad. Llegó el amanecer y encontró a Carla todavía despierta, su mente calculando ángulos y consecuencias. Podía negarse. Las cartas solicitaban contacto, pero no podían obligarlo. Podía tirarlas y fingir que nunca llegaron. Alejandro moriría, y sus hijas nunca sabrían que podrían haberlo salvado. Esa opción tenía una cierta satisfacción oscura, la venganza lograda por inacción. Pero Aitana y Nerea eventualmente aprenderían la verdad. Los registros médicos existían. Las bases de datos genéticas guardaban registros permanentes. Algún día, de alguna manera, sus hijas descubrirían que habían sido compatibles con alguien que murió, y le preguntarían a su madre por qué les impidió ayudar. ¿Cómo explicaría que su posible receptor también había sido el padre biológico que las había rechazado? ¿Cómo justificaría retener su oportunidad de salvar una vida?
Carla se había reconstruido sobre principios de fuerza y control, pero esta decisión trascendía la vendetta personal. Se trataba del tipo de personas en las que quería que se convirtieran sus hijas, el tipo de valores que quería inculcar. Si les enseñaba que retener la misericordia era aceptable cuando alguien te había hecho daño, ¿qué estaba creando exactamente? Llamó al número de las cartas esa mañana, hablando con una coordinadora que explicó los siguientes pasos con eficiencia practicada. Sí, llevaría a Aitana y Nerea para las pruebas preliminares. Sí, entendía el proceso. Sí, necesitaría discutir esto con el posible receptor. La coordinadora le dio el nombre de Alejandro oficialmente. El paciente es Alejandro de la Hoz, dijo, inconsciente de la bomba nuclear que acababa de detonar. Nos ha pedido que si podría hablar con usted antes de que se proceda con cualquier prueba. Dice que hay historia entre ustedes que debe abordarse. Dígale al señor de la Hoz, dijo Carla, su voz, hielo y hierro, que accederé a las pruebas para mis hijas, pero hay condiciones que aceptará antes de que ocurra cualquier procedimiento. Esa noche, sentó a Aitana y Nerea en la mesa de la cocina con chocolate caliente y palabras suaves. Les dijo que un hombre estaba muy enfermo, tan enfermo que podría morir sin ayuda. Les explicó qué era la médula ósea y por qué compartirla podía salvar vidas. Hizo que el procedimiento médico sonara como una aventura en lugar de algo aterrador. Ambas niñas escucharon con los ojos muy abiertos, Nerea pensativa y Aitana inmediatamente entusiasta. ¿De verdad podemos salvar a alguien?, preguntó Aitana, su voz llena de esa particular creencia infantil en el heroísmo. Podríais ser capaces, confirmó Carla, su corazón agrietándose a pesar de su cuidadoso control. Pero necesito que entendáis que esto es una elección. Nadie puede forzaros. Si tenéis miedo o estáis incómodas, está bien. La decisión es vuestra. Quiero ayudar, declaró Aitana de inmediato. Nerea estudió el rostro de su madre, leyendo cosas que no deberían ser visibles allí. ¿Quién es el hombre enfermo, mami? Carla se había preparado para esta pregunta, ensayando la respuesta en su mente. Alguien que conocí hace mucho tiempo antes de que nacierais. Ya no somos amigos, pero su vida importa, y vosotras dos podríais ser las únicas personas que pueden salvarlo. ¿Es una buena persona?, presionó Nerea. La pregunta traspasó algo esencial en el pecho de Carla. Podría mentir. Podría manipular la decisión de su hija pintando a Alejandro como villano o víctima. En cambio, eligió la honestidad brutal. Cometió errores terribles que hirieron a la gente, pero sigue siendo un ser humano que merece la oportunidad de vivir y posiblemente mejorar. Aitana y Nerea aceptaron las pruebas sin dudar, motivadas por una moralidad infantil sencilla que veía salvar vidas como obviamente correcto. Carla programó las citas para esa misma semana, moviéndose con la eficiencia característica a pesar del caos emocional. 3 días después, se paró frente al edificio de apartamentos de Alejandro al anochecer, habiendo finalmente accedido a reunirse con él antes de que comenzaran las pruebas. Su abogado ya había redactado documentos para que Alejandro firmara, papeleo legal que anularía permanentemente cualquier derecho parental, que le impediría reclamar conexión con Aitana y Nerea, que protegería a sus hijas de él en todos los sentidos que importaban. Pulsó el timbre, y la voz de Alejandro llegó a través del interfono, cargada de emoción. «Soy Carla», confirmó ella. Su tono profesional. «¿Vas a dejarme entrar o deberíamos llevar a cabo esta conversación por altavoz?» La puerta se abrió con un zumbido.
Carla subió las escaleras hasta el tercer piso, notando la sencillez del edificio. Este no era el ático de lujo donde Alejandro la había destruido. Este era un apartamento estándar en un barrio decente pero sin pretensiones. Archivó la observación, sin estar segura de lo que significaba. Alejandro abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar, y verlo de cerca conmocionó a Carla, a pesar de su preparación. Parecía que se estaba muriendo, que por supuesto lo estaba. Pero confrontar esa realidad se sentía diferente al leer sobre ella en cartas médicas. Su piel tenía esa palidez particular que sugería que la enfermedad se había alojado en sus huesos. Sus ojos estaban hundidos y sombreados. Había perdido una masa muscular significativa. Su cuerpo se consumía a sí mismo. «Gracias por venir», dijo, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Carla entró en su apartamento y notó la ausencia de lujo. Muebles de segunda mano, paredes desnudas, excepto por unos pocos grabados sencillos. Nada ostentoso, nada parecido a la riqueza en la que había nacido. Se giró para enfrentarlo. Su expresión no revelaba nada, y sacó los documentos legales de su bolso. «Estos son mis términos», dijo sin preámbulos. «Renunciarás a todos los derechos parentales de forma permanente e irrevocable. Nunca intentarás contactar a Aitana o Nerea directamente. Nunca les dirás que eres su padre biológico. Todos los procedimientos médicos ocurrirán en mi hospital, con mi equipo médico elegido. Pagarás todos los gastos relacionados con su cuidado y recuperación. Después del trasplante, desaparecerás de nuestras vidas por completo y permanentemente. Si aceptas estos términos, permitiré que las pruebas sigan adelante. Si no, terminamos esta conversación ahora». Alejandro tomó los documentos con manos temblorosas y se sentó en su sofá, leyendo con atención, a pesar de que obviamente le costaba concentrarse. Cuando terminó, miró a Carla con ojos que contenían demasiada emoción para que ella pudiera presenciarla cómodamente. «Firmaré cualquier cosa», dijo. «Estaré de acuerdo con todo, pero antes de hacerlo, necesito que sepas la verdad sobre lo que pasó. Necesito que entiendas que me mintieron, que mi madre fabricó cada prueba en tu contra, que he pasado años odiándome por creerle». «No me importa», interrumpió Carla. «Tus motivaciones y arrepentimientos son irrelevantes para mí. Estoy aquí porque mis hijas son buenas personas que merecen la oportunidad de ayudar a salvar una vida. Ese es el principio y el final de mi interés en esta situación. Carla, por favor». La voz de Alejandro se quebró. «Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que te dije fue imperdonable. Pero esos bebés, Aitana y Nerea, son mis hijas, ¿verdad? Son las hijas que rechacé, las hijas que puse en duda, las hijas que nunca he conocido». El rostro de Carla se mantuvo de granito. «Firma los papeles, Alejandro». Él los firmó todos, su mano moviéndose mecánicamente a través de las páginas. Su firma parecía débil y vacilante. Cuando terminó, Carla recogió los documentos con eficiencia clínica y se giró para irse. «Espera», dijo Alejandro desesperadamente. «¿Puedes al menos contarme sobre ellas? Solo algo, cualquier cosa. ¿Cómo son?» Carla se detuvo en la puerta, de espaldas a él, debatiendo si la crueldad o la bondad servían mejor a sus hijas. Finalmente, habló sin girarse. «Son los seres humanos más increíbles que he conocido. Son inteligentes, valientes y amables de una manera que me humilla. Ríen fácilmente, aman ferozmente y ven el mundo con una maravilla a la que ya no puedo acceder. Son todo lo bueno que sobrevivió a la peor noche de mi vida,
y nunca sabrán lo que eres para ellas porque vas a honrar estos documentos y mantenerte alejado. Se fue entonces, bajando las escaleras y saliendo a la noche, respirando profundamente para controlar las emociones que amenazaban su compostura cuidadosamente mantenida. Había hecho lo que tenía que hacer, protegido a sus hijas, controlado la situación, mantenido su fuerza. ¿Por qué se sentía como si estuviera parada sobre un terreno que podría desmoronarse en cualquier momento? Las grietas en la fortaleza. El procedimiento de Aitana y Nerea se programó simultáneamente en quirófanos contiguos. Carla se dividió entre ellos, su uniforme y mascarilla quirúrgica ocultando todo excepto sus ojos mientras observaba el trabajo del equipo. La extracción de Aitana transcurrió sin problemas. Las agujas penetraron en sus huesos de la cadera y retiraron médula con precisión practicada. La de Nerea siguió idénticamente. El trasplante de Alejandro comenzó horas después. Carla observó a través de las ventanas de observación cómo el equipo médico infundía la médula ósea de sus hijas en su torrente sanguíneo. La recuperación de Aitana y Nerea procedió según lo esperado. La de Alejandro fue más lenta, más tentativa. Carla visitó la habitación de Alejandro una vez durante su período de aislamiento. «Las niñas están bien», le dijo a través de la barrera. «Se están recuperando perfectamente. Serán dadas de alta mañana». «Gracias», dijo Alejandro, con voz débil pero sincera. «Por todo. Por dejarles ayudarme. Por traerlas a verme. Por darles la vida en absoluto. Sueño con ellas», continuó Alejandro, deteniéndola. «Todas las noches desde que las conocí, sueño con todos los momentos que me perdí. Primeras palabras, primeros pasos, primeros todo. Sueño con estar allí para ellas, y luego me despierto y recuerdo que no tengo derecho a nada de eso». «No lo tienes», confirmó Carla, su voz sin inflexión. «Esos momentos les pertenecen a ellas y a mí. Tú solo eres la persona cuya vida salvaron». Lo dejó en aislamiento, rodeado de máquinas y arrepentimiento, que no servía para ningún propósito constructivo. Su supervivencia ya no era su preocupación, más allá de la obligación profesional. Los documentos estaban firmados, los límites estaban establecidos. Después del alta, desaparecería de sus vidas permanentemente, pero Aitana seguía preguntando por él. Quería saber si el hombre enfermo estaba mejorando. Quería enviar más dibujos. Nerea decía menos, pero notaba más. 2 semanas después del trasplante, Carla recibió la notificación de que el cuerpo de Alejandro estaba aceptando la nueva médula ósea. El injerto fue exitoso. Su pronóstico había cambiado de terminal a esperanzador. Viviría, impulsado por células que sus hijas le habían dado. Vida biológica, salvada por la biología que él había rechazado cuando fue conveniente. La ironía sabía amarga. La madre de Alejandro, Constanza, apareció en la oficina de Carla, su presencia creando ondas inmediatas. «Has hecho bien para ti misma», observó Constanza. «Toda una transformación de la chica desesperada que mi hijo echó hace 5 años. Subestimé tu planificación a largo plazo. Creo que eres una oportunista que vio la oportunidad de extraer venganza, o recursos, o ambos», replicó Constanza. «Alejandro es débil, siempre lo ha sido. Emocional, susceptible a la manipulación». Carla se levantó, moviéndose alrededor de su escritorio. «Esas restricciones existen porque tu hijo me miró mientras llevaba a sus hijas y me llamó prostituta. Porque me dijo que lo atrapé. Porque me echó mientras estaba embarazada y no le importó si sus hijos vivían o morían. No dejaré que Aitana y Nerea se acerquen a un hombre capaz de ese nivel de crueldad. Y ciertamente no las acercaré a la mujer que orquestó toda la destrucción».
Tú destruiste una familia, corrigió Carla. La mía, por algo que mi madre hizo hace décadas. No eres protectora, señora de la Hoz. Eres vengativa y patética. Carla abrió su puerta. Esta conversación ha terminado. Abandone mi edificio, señora de la Hoz. Si me contacta de nuevo, si se acerca a mis hijas, si intenta interferir en nuestras vidas, destruiré lo que queda de su reputación, con pruebas documentadas de todo lo que hizo hace 5 años. Constanza palideció. Alejandro ya lo sabe, interrumpió Carla. Contrató a investigadores. Sabe todo lo que hiciste. Sabe exactamente lo que eres. Y ese conocimiento lo está consumiendo vivo de maneras que encuentro profundamente satisfactorias. Después de que Constanza se fuera, el teléfono de Carla sonó. El nombre de Alejandro apareció en la pantalla. Mi madre acaba de llamar, dijo Alejandro. Voy a disculparme por ella y a prometer que no te molestará más. Tus promesas no significan nada, dijo Carla. Manténla lejos de mí y de mis hijas, o cumpliré lo que le dije. Te creo, dijo Alejandro en voz baja. Y quiero que sepas que he cortado el contacto con ella por completo. He terminado de permitir su toxicidad. Estoy tratando de convertirme en alguien diferente. Alguien que te habría creído hace 5 años. Esa noche, Carla encontró a Aitana poniéndose su pulsera de plata de nuevo. Mami, ¿crees que el hombre enfermo ya está del todo bien? Se está recuperando, confirmó Carla. Los médicos dicen que le va bien. Bien, dijo Aitana con satisfacción. Me alegro de haber podido ayudarle. Sienta bien ayudar a la gente. ¿Podemos volver a verle alguna vez?, preguntó Aitana. Carla desvió la mirada. Veremos. La elección de la paz. Alejandro vendió su participación restante en la manufacturera de su familia. El dinero se sintió como un final más que como un comienzo. Donó porciones significativas a la investigación médica y a organizaciones que apoyan a madres solteras. Luego se inscribió en un programa de trabajo social en la universidad local. Quería aprender a ver el sufrimiento sin desviar la mirada. Pero su hábito más saludable luchaba con el más destructivo. Alejandro pasaba las tardes existiendo en la órbita de Carla como un fantasma, incapaz de dejar el lugar donde murió. Se convenció a sí mismo de que solo quería ver a las hijas que lo habían salvado. Se encontraba estacionando cerca de la escuela, observando desde dentro de su coche mientras salían, riendo. Aitana siempre más animada, Nerea un poco detrás, vigilante. Nunca se acercó a ellas, nunca violó los límites legales. Carla lo notó de inmediato. Su sistema de seguridad rastreó su vehículo, apareciendo repetidamente cerca de su propiedad. Podría haber obtenido una orden de alejamiento, pero algo la detuvo. Quizás fue el agotamiento de mantener la rabia durante tanto tiempo. Permitió que Alejandro existiera en su periferia, presente pero nunca tocando. Mamá, hay un hombre en el parque que siempre está allí cuando nosotras estamos, mencionó Aitana casualmente una tarde. Solo se sienta y lee. Parece triste. Nerea añadió. Parece alguien que perdió algo importante. Si ese hombre alguna vez se acerca a vosotras, alguna vez intenta hablaros, venid a buscarme inmediatamente, advirtió Carla. Una noche, Teodoro Lanza invitó a Carla a cenar. He notado que Alejandro de la Hoz se ha estado haciendo visible a tu alrededor y el de las niñas. ¿Debería preocuparme? No es amenazante. Solo está presente, observando desde la distancia. Eso no suena saludable para nadie involucrado, dijo Teodoro. Sabes, él ha cambiado completamente su vida. La transformación es notable. La gente no cambia tan fundamentalmente, dijo Carla, las palabras automáticas. Yo cambié, replicó Teodoro suavemente.
Después de que lastimé a mi esposa, después de que casi me deja, me reconstruí por completo. ¿Estás sugiriendo que debería perdonar a Alejandro? Estoy sugiriendo que aferrarse a la rabia durante años tiene un costo, respondió Teodoro. Lo veo en cómo interactúas con tus hijas. Emocionalmente, estás amurallada. Ellas lo sienten, Carla. Están empezando a notar que otras madres abrazan más tiempo, ríen más fácilmente, lloran abiertamente. Esa noche, Carla encontró a Aitana llorando en silencio. ¿Nos quieres, mami? La pregunta detonó algo en el pecho de Carla. Te quiero a ti y a tu hermana tanto, que a veces apenas puedo respirar de lo mucho que os quiero. Entonces, ¿por qué no nos lo demuestras más? Preguntó Nerea, su voz pequeña. ¿Por qué se siente como si tuviéramos que ser perfectas para que seas feliz? Las palabras agrietaron algo esencial en la fachada de Carla. Había olvidado que darles seguridad no era lo mismo que darles calidez. En el cumpleaños número 7 de Aitana y Nerea, llegaron 2 cajas de música idénticas. Regalos anónimos. La melodía era la nana que Carla solía tararear mientras estaba embarazada. Alejandro había recordado. Es invasivo. Está cruzando límites, se quejó Carla con Berta. Es considerado, interrumpió Berta. Está recordando algo personal y usándolo para traer alegría a las niñas que no se le permite conocer. Puedes estar enfadada por muchas cosas que ha hecho Alejandro, Carla, pero estar enfadada por la amabilidad te hace parecer que estás buscando razones para mantener los muros. Entonces, ¿qué quieres?, presionó Berta. Y quiero decir, ¿qué quieres de verdad? No lo que crees que deberías querer o lo que se siente más seguro. Carla no tenía respuesta. Un proyecto escolar de Aitana sobre el árbol genealógico llegó como una granada. Incluyó a Berta y a sus profesores. Y luego preguntó, «Mamá, ¿podemos incluir al hombre del hospital, al que le salvamos la vida?» «No es familia», dijo Carla. «Es alguien a quien ayudamos. Eso es diferente. Pero tú siempre nos dices que ayudar a la gente crea conexiones», interrumpió Nerea. «Entonces, ¿por qué no cuenta con él? ¿Te hizo daño?», preguntó Aitana de repente. «¿Es por eso que no quieres que le conozcamos?» «Cometió errores que me hirieron mucho», admitió Carla. «Antes de que nacierais. Por eso mantenemos distancia entre nuestras familias. Pero la gente puede cambiar», dijo Nerea suavemente. «Tú siempre nos dices eso». «No sé si él es mejor», confesó Carla. «Solo sé quién era, y esa persona no era alguien en quien pudiera confiar». Aitana dejó una rama en blanco en su árbol genealógico, etiquetada simplemente «El hombre triste del hospital». Carla se enfrentó a la verdad. El muro que había construido para protegerla se había convertido en su prisión. Una noche, Teodoro le contó a Carla la historia completa de su infidelidad y su lucha por la redención. El matrimonio que construimos después de la traición fue más fuerte que lo que existía antes. ¿Alejandro está haciendo el trabajo? ¿Está demostrando con acciones sostenidas que se ha convertido en alguien diferente? Sí, admitió Carla lentamente. Parece ser genuinamente diferente. Entonces la pregunta no es si merece el perdón, continuó Teodoro. La pregunta es si mereces superar el trauma de lo que pasó. Si llevar esa rabia por el resto de tu vida te sirve o te destruye. Carla regresó a su casa. Aitana y Nerea estaban despiertas, mirando por la ventana. «Mamá», llamó Aitana. «Hay alguien en la puerta». Era Alejandro. Estaba empapado bajo la lluvia torrencial. «Me voy», dijo, su voz apenas audible. «Me mudo a Montana. Vengo a decirte que he terminado de observar desde los aparcamientos. He terminado de esperar algo que sé que nunca tendré. Necesito que sepas algo antes de irme», continuó Alejandro. «Lo que te hice fue imperdonable, pero necesito que entiendas que he pasado 7 años aprendiendo a vivir con lo que destruí.
7 años convirtiéndome en alguien que nunca volvería a hacer eso. Aitana y Nerea salvaron más que mi vida. Salvaron la posibilidad de que yo pudiera convertirme en alguien digno de ser salvado. Tienes razón, dijo Carla. No serás parte de sus vidas. Firmaste documentos. Lo sé, asintió Alejandro. Solo estoy aquí para despedirme. Y estoy aquí para disculparme una última vez por arruinar lo mejor que me pasó. Eras extraordinaria entonces, y eres extraordinaria ahora, y fui demasiado estúpido y débil para reconocerlo cuando tuve la oportunidad. Se giró para irse y Carla se sorprendió a sí misma gritando, ¡Espera! Alejandro se detuvo. No te mudes a Montana, se escuchó decir a Carla. O muévete a Montana, no me importa. Pero si quieres conocer a Aitana y Nerea, si realmente quieres ser parte de sus vidas, entonces lo aprenderás lentamente durante años, sin promesas ni garantías. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que puedes reunirte con ellas, supervisado, una vez al mes en mi casa conmigo presente. Les dirás verdades apropiadas para su edad, sobre tus errores y tus esfuerzos por cambiar. Construirás confianza lentamente. Respetarás cada límite que yo establezca. Y si en algún momento demuestras que sigues siendo el hombre que nos destruyó, te irás permanentemente. Lo entiendo, dijo Alejandro, asintiendo repetidamente. Tomaré lo que estés dispuesta a dar. Gracias. Gracias. Se fue a la lluvia. Cuando Carla regresó a la casa, Aitana y Nerea estaban esperando. Carla se sentó en el suelo, abrazó a sus hijas y dijo las palabras que lo cambiaron todo. Ese hombre en la puerta es alguien que cometió errores muy grandes hace mucho tiempo. Me hizo mucho daño antes de que vosotras nacierais, pero ha pasado años tratando de mejorar, y creo que tal vez se ha ganado la oportunidad de conoceros a las dos correctamente. No como el hombre enfermo al que ayudasteis, sino como alguien que quiere conoceros. Es vuestro padre biológico, y es complicado. Pero creo que es hora de que escuchéis su historia directamente de él, en lugar de a través de mi ira. ¿Esto significa que tenemos otra persona a la que le importamos?, preguntó Aitana. Tal vez, permitió Carla, si demuestra que es digno de preocuparse por vosotras. Eso es lo que vamos a descubrir juntas. Se sintió aterradora y liberadora simultáneamente. La sensación de soltar un peso al que se había acostumbrado tanto a llevar, que había olvidado que era opcional. Las visitas supervisadas continuaron a través de las estaciones. Lenta, incrementalmente, Alejandro reconstruyó la confianza a través de la consistencia y la honestidad. Respondió a cada pregunta con la verdad, sin excusas. Carla observó, manteniendo los límites mientras permitía la conexión. Vio la gentileza de Alejandro con sus hijas, la paciencia con la que aprendía sobre ellas. 1 año y medio después de la primera visita, en el 8º cumpleaños de las niñas, Alejandro se sentó en los escalones del porche de Carla, observando a las niñas perseguir luciérnagas. Soñaba con futuros contigo, dijo en voz baja. Antes de que lo destruyera todo, esos sueños se sintieron muertos durante años. Están muertos, asintió Carla. Esa versión de nosotros ya no existe. Lo sé, asintió Alejandro. Pero tal vez haya una versión diferente, una construida sobre la verdad en lugar de la ilusión. Una donde ambos sepamos exactamente quién es la otra persona, incluidas todas las partes rotas. No estoy lista para nada romántico. Puede que nunca lo esté. Lo que me hiciste no desaparece solo porque hayas cambiado. Lo entiendo, dijo Alejandro. Solo estoy preguntando si crees que algún día, tal vez dentro de 1 o 2 o 5 años, podríamos mirarnos y vernos como compañeros en lugar de solo copadres. Si la curación podría eventualmente incluir esa posibilidad. No lo sé, admitió Carla.
Pregúntame de nuevo en otro año. Tal vez para entonces tenga una respuesta. Carla no le prometió nada, excepto este momento, esta noche. Esta posibilidad tentativa de que el dolor no tenía que durar para siempre, y que a veces, tal vez, la gente realmente podía transformarse en alguien digno de ser conocido de nuevo. El imperio de acero que Carla había construido se estaba resquebrajando, no por la fuerza de Alejandro, sino por la fuerza incontrolable de la gracia y la resiliencia de sus hijas. Ella había pasado 7 años demostrando que la fuerza no era debilidad. Ahora, estaba aprendiendo de sus hijas que la vulnerabilidad no era debilidad, sino la única forma verdadera de amar y permanecer viva.